El 29 de febrero es una fecha muy especial, es como un día extra que solo se da una vez cada 4 años y que nos permite ajustar nuestro ritmo al ritmo de este pequeño planeta que nos cobija. Por ello hemos pensado que hoy era el día ideal para estrenar el primer programa del Lucernario, un nuevo video podcast mensual que os ofrecemos Click Koala y Noticias Positivas. Yo soy Daniel Jiménez de Noticias Positivas. Y yo soy Almudena Carrillo de Click Koala. En Click Koala buscamos inspirar el consumo consciente a través de nuestro buscador de productos sostenibles y a través de Próximas, nuestro mapa de productores y artesanos locales. Noticias Positivas y Click Koala somos las dos patas de este nuevo espacio mensual al que hemos llamado El Lucernario. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Pues como decíamos antes, queremos dar a conocer lo que hacen multitud de personas, de empresas, de entidades de todo tipo, para que todos vivamos mejor, que al final se trata de eso cuando hablamos de consumo y de productos conscientes, ¿no? Se trata de que vivamos de una forma más saludable y más humana, siempre en común y para el beneficio común, y para ello es necesario además crear comunidad, que nos conozcamos y nos reconozcamos. Estamos convencidos de que cada gesto cuenta. Como dice el refranero, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Aunque pienses que no tiene importancia lo que tú puedes hacer, muchos pequeños gestos de mucha gente pequeña pueden marcar la diferencia. En realidad es como se cambian las cosas. No hacen falta actos grandilocuentes ni épicos, los pequeños gestos y cotidianos son los que marcan la diferencia. No estás sola, no estás solo. Queremos conectar, por ejemplo, a las personas que quieren vivir de forma más natural, con quienes pueden ayudarlo para que sea más fácil hacerlo, para que sea posible hacerlo y además sea de una manera más cercana, porque muchas veces podemos vivir mejor, respirar mejor, trabajar mejor, alimentarnos mejor, sin tener que ir muy lejos, ¿no? Pero claro, para saberlo es fundamental saber que no estamos solos en este empeño y es más, que a veces la solución la tenemos aquí al lado. Existen otras alternativas y modos de vida que a veces están muy cerquita. Exactamente, y ni te das cuenta, porque no las conoces. Y con Próximas lo que pretendemos es inspirar para generar estos pequeños cambios que sumados ayuden. Básicamente se trata de eso, de conectar, de sumar, de unir a consumidores conscientes con productores responsables y comprometidos, tanto con las personas como con el entorno. También otro de nuestros objetivos es facilitar que los renegados del individualismo, que cada vez hay más, pues se puedan encontrar con otras personas que también han entendido, Almu, que el futuro está en la tribu. Exactamente. En el Lucernario queremos evitar definiciones, categorías, meter las cosas en el cajón de un adjetivo que de tanto usarlo pierde su significado. Y lo que queremos es iluminar proyectos, iniciativas para mostrarte que no somos pocos y que la cooperación es la base de la superación y que tiene pinta de que es lo que nos va a hacer falta para enfrentarnos a los complejos retos que nos vienen por delante. Complejos retos que se pueden afrontar y superar desde esta unión, desde digamos, este establecimiento de alianzas, esta primera persona del plural, y por eso son tan interesantes iniciativas como las que hablamos, como las de Click Koala y como las de Próximas, que aquí tenemos clickkoala.com. Y aquí tenéis, para que echéis un vistazo, porque estos productores de Próximas van a ser muy protagonistas. Básicamente esta red, esta plataforma de pequeños productores y artesanos, básicamente para que se les pueda conocer, para que puedas verlos en un mapa, quienes están cerca de ti, y se les pueda comprar lo más directamente posible sin intermediarios, que hace mucha falta, y sea más fácil acceder a este tipo de productos de gran calidad y a un precio justo y ajustado. Pues bueno, productores que van a ser responsables, también los consumidores e ideas, iniciativas para vivir mejor, que bueno, esa es la idea, de eso se trata el Lucernario, arrojar luz sobre estas cosas que precisamente iluminan nuestra vida. ¿Qué te parece si empezamos, Almu? Venga, adelante. A por ello. En el Lucernario queremos poner el foco sobre las alternativas, muy especialmente en las alternativas de consumo responsable. Un buen ejemplo en este sentido es vuestra iniciativa próxima, Salmo. Cuéntanos un poquito más. Pues mira, antes hemos hablado de Próximas, así que aquí otra vez, pero recalcando lo importante que es que apoyemos a productores conscientes y responsables, porque este plus de responsabilidad bien lo merece. Así que bueno, Así aquí que estamos. bueno, estamos aquí
apoyando muy fuertemente a los productores porque al final se trata de conectar. Es muy importante esta creación, digamos, crear comunidad, esta unión de los puntos de consumidores y productores comprometidos desde los dos lados con la justicia social y ambiental, ¿no? Precisamente ya está aquí con nosotros Verónica Sánchez, que es socia de la cooperativa Kikirikop, que es un muy buen ejemplo precisamente de productores comprometidos. Pues muchas gracias por este ratito con nosotros, Verónica. Gracias a vosotros. Bueno, Kikirikop en Cabranes, Asturias, lo cual llama la atención porque vamos a empezar hablando de de vuestra iniciativa, de vuestro proyecto La Asturcilla, que es muy interesante porque, claro, si pensamos en Asturias, lo que se nos viene a la cabeza, bueno, pues es sidra, son determinados tipos de queso, el cachopo, por ejemplo, pero no lo que hacéis en La Asturcilla, que es crema de avellanas al cacao. ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, nosotros empezamos recuperando una serie de variedades locales de avellana que hay en Asturias, que son 4 y que, bueno, pues están desapareciendo como buena parte de la agrobiodiversidad, por desgracia, del mundo y de Europa en particular. Entonces empezamos por recuperar estas variedades locales de avellana en un grupo que teníamos que, bueno, pues trabajábamos con personas con mayores, con agricultores mayores que, bueno, pues nos estaban intentando transmitir cómo era el cultivo de estos avellanos. Entonces uno de los compañeros de ese grupo dijo, con esto hacemos crema de avellanas. Y efectivamente ese fue un poco el origen de este producto antes de que fuésemos cooperativa ni siquiera, y empezamos a hacer una crema de avellanas al cacao, que se llama así porque tiene un 25% de avellana y un 6% de cacao, por tanto es de avellanas al cacao, y usando como ingredientes mayoritarios pues los ingredientes más locales, por ejemplo la leche, que usamos leche ecológica de aquí muy, muy cerquita donde tenemos el obrador. De esto han pasado ya unos 7-8 años. Seguimos haciendo asturcillas, seguimos haciéndola con productos ecológicos, seguimos trabajando, intentando promocionar el tema de la avellana local, que es lo que más nos está costando, pero bueno, no cejamos en nuestro empeño y con panela y cacao ecológico y de comercio justo. Esta es un poco así fue como surgió un poco la idea. Claro, porque estamos hablando de ingredientes ecológicos, de comercio Sí. justo y además muy conectado con el entorno, con los productores de la zona, ¿no? Sí, nosotros, o sea, en todo lo posible, no solo usamos avellana asturiana, porque como digo, estamos teniendo bastantes dificultades, porque, pues, como detalle os diré que somos la única empresa en Asturias que descascarilla avellana, que eso tiene un coste muy alto porque somos pues una empresa muy artesana, entonces no tenemos a nadie a quien llevar la avellana con su cáscara y decirle ahora, por favor, nos lo descascarilla usted, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros porque toda esa pequeña industria asociada que hubo en su día en Asturias, porque la avellana fue un producto que se plantaba, pues fue un producto colonial en realidad. Se empezó a plantar para exportar a las Islas Británicas en el siglo XVIII. Era el lugar más cercano donde se producía ese tipo de frutos secos. Y luego, pues durante 200, 300 años, pues se ha ido desarrollando aquí y hubo una pequeña industria que hacía esos pasos intermedios. Eso ahora está desmantelado y porque, bueno, pues la mayoría de la avellana que consumimos en España y creo que en el mundo viene de Turquía, que es maravillosa la avellana de Turquía, centro originario de la avellana, pero claro, podríamos producirla aquí, pero ahora ya no podemos porque no competimos en costes, ¿no? Entonces, pues tenemos bastantes dificultades, pero sí, por supuesto, intentamos seguir trabajando con producto local. Ahora estamos embarcándonos en el proyecto de plantar nuestros propios avellanos, bueno, pues todo así. Y luego, pues la leche lo mismo, la leche llevamos con el mismo producto desde el principio. Y aparte, Kikirikop tiene otros proyectos y todos se basan un poco en esta perspectiva agroecológica de intentar trabajar con pequeña producción local, diversificada. Bueno, Claro, porque así, en la estamos misma hablando línea, ¿no? estamos hablando de la Asturcilla, pero hay otros dos proyectos más, pero esto es una unión que habéis hecho, ¿no? Entre cooperativas o Sí, pues ha habido varios pasos. En el primer lugar, de ese momento inicial que os contaba, para tener nuestro propio obrador, nos unimos con Confusión Comidas, que era un catering de comida ecológica y local, y uno de nuestros compañeros estaba en ambos proyectos. Entonces, los dos necesitábamos un obrador y lo hicimos conjuntamente.
pues también gracias a un crowdfunding, bueno, pues un poco gracias también a toda la red, ¿no? que nos apoyó y a nuestro propio trabajo, ¿no? Pues hicimos un pequeño obrador en el que hemos estado 6 años y donde también se llegó a incorporar el registro sanitario de Funginatur, que son otro proyecto, que son productores de setas ecológicas, de shiitake, bajo cubierta de bosque, es decir, sin plástico, ¿no? Entonces ya teníamos un obrador donde había un registro sanitario de catering, el de Asturcilla, y aparte de eso hacemos el comedor escolar de nuestra localidad, que es un comedor escolar, es un ecocomedor. Entonces, bueno, pues digamos que ahí fuimos haciendo primero Kikirikop, que aglutinaba a Confusión Comidas y a Asturcilla, y recientemente, y bueno, a raíz de que nos hemos cambiado a unas instalaciones mayores, hemos hecho una cooperativa de servicios mayor que incluye a Funginatur. Y que tiene otros proyectos y demás. Pero sí, digamos que hemos ido agrandando esta cooperación horizontal y así estamos en el momento actual, estamos en esa situación. Almu, sí. Yo quería preguntar. Sí. Quería preguntarle, bueno, para que explicara, ¿no? ¿Cómo surgen estas redes de cooperación entre vosotros? Digamos, ¿cuál es el nexo común? ¿Cómo os conocéis? Bueno, nos conocimos pues de la economía porque, social? claro, compartíamos una realidad común, que era, bueno, pues personas que queríamos vivir en este entorno rural. Algunas somos de aquí, por ejemplo yo, de esta misma zona, y otras venían de fuera, que teníamos un gran interés por iniciativas territorializadas, es decir, por tener un trabajo que contribuyese al territorio en el que estamos. Bueno, pues obviamente con una idea de sostenibilidad, pues veníamos un poco, somos perfiles diversos, la verdad, pero sí en general pues del mundo de la agroecología, del comercio justo, de la biología, bueno, pues un poco pues con bastante sensibilidad social y medioambiental, digamos, en nuestras trayectorias. Y nos conocimos pues un poco por la necesidad de apoyarnos mutuamente. Bueno, pues en zonas rurales no es tan raro coincidir, ¿no? En el cole, en distintos espacios. Y luego hicimos una red que se llama la Resistencia Neopaisana, que fue una red, y que sigue siendo, de pequeños proyectos, de la cual, bueno, que hicimos un poco para apoyarnos. Es decir, que pues hoy, este mes vamos todos a construir el invernadero de la huerta de Monga, pues para allá que vamos. Para el mes que viene, que tenemos mucho apuro en Asturcilla con las avellanas, y entonces pues venimos para acá y hacemos un día todos juntos, ¿no? Como un trabajo colectivo que en asturiano se llama pues Sexta Feria o Andecha según, ¿no? Y en otras partes pues esto tiene muchos nombres, ¿no? El Ausolán, la Cendera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros en la Resistencia Neopaisana pues hacemos esto. Pero es verdad que de esa unión, pues del roce nace el cariño, y de ahí han salido distintas iniciativas. Pues en su momento pensamos en una marca común, que al final, bueno, pues ha quedado un poco ahí, pero bueno, seguimos teniendo ahí nuestro logo. Algunos de nosotros pusimos en marcha un sistema de reparto común, de reparto de nuestros productos al pequeño comercio, que es a quien vendemos. Bueno, como que han salido distintas cosas. Hicimos un intento de un sistema participativo de garantía que se quedó un poquito ahí, pero bueno, de eso ha salido otro proceso en el que estamos ahora, que es el de montar un pequeño sindicato agroecológico. Qué bueno. Digamos que nos hemos ido juntando y encontrando con las mismas dificultades, los mismos dolores a lo largo de los años, y también pues bueno, pues la alegría de poder cooperar, ¿no? Porque tenemos bastante claro que estamos en un sector que te conduce a la pobreza, tal y como está pensado y cómo funciona el sistema agroalimentario. Es muy difícil sobrevivir como pequeños productores o transformadores, y que lo que podemos hacer es apoyarnos mutuamente, ¿no? Esa es como la estrategia, el Claro, plan. la semana pasada, y en realidad Sí. llevábamos tiempo haciendo especiales sobre la situación del campo, dando voz, se llaman estos especiales Voces del Campo. Y la Sí. semana pasada, pues la semana pasada hablaba, bueno, realmente la semana pasada y la anterior, los dos que hemos hecho se hablaba del mismo tema, pero en el último programa de la semana pasada todavía con más intensidad el tema de los canales cortos de distribución y De de las comercialización, claro. alianzas locales. Que es verdad, decía Gabri de Regenerar y también Melitón de Amayolas insistían en que lo comunal es consustancial al campo, ¿no? Siempre ha sido así.
Mm. O sea, que es que realmente el ejemplo de los pastores, ¿no? Los pastores no tienen sus propios terrenos. Los pastores siempre han Mm. llevado sus rebaños a los terrenos de otras personas, de otros agricultores. Y bueno, pues funcionaba por acuerdos, ¿no? De una manera comunal y muy cooperativa, ¿no? O sea, que realmente es Mm. volver a lo que siempre ha funcionado, ¿no? Mm. Sí, bueno, la manera natural que tenemos las personas de relacionarnos al final. O Claro. sea, es que al final, como explica Verónica, ¿no? Al final las cosas, todo esto surge de manera natural. O Sí, sea, os veis con los mismos problemas, con las mismas... Y al final, pues, bueno, pues eso, que mm, juntos mejor, ¿no? La unión hace la fuerza. sí, De que solo separados es muy duro, es más difícil y al final es la manera natural que tenemos las personas de relacionarnos, ¿no? La mm, cooperación, cooperar entre nosotros, que surge de manera natural, que lo que, digamos, tenemos interiorizado como más natural, al final es artificial. Realmente la manera más natural de relacionar a las personas es cooperar. Mm. mm. Verónica, Hombre, yo creo sí. que sí, perdón. No, no, eso, ¿cómo está siendo? O sea, la gente tiene ganas. O sea, esto lo entendemos Mm. y es Sí, verdad que ha sido así durante siglos. Pero la gente sí. ahora lo entiende esto. ¿Tiene ganas de cooperar y de asociarse? ¿O el individualismo ha Bueno, calado mucho? yo sí que iba a contestar un poco o comentar esto que decía Almudena. A ver, yo creo que tal y como se ha diseñado la producción alimentaria, que básicamente pues nos conduce pues, a un esquema más empresarial, la cooperación no siempre es fácil por la propia estructura, ¿no? De cómo está planteado y de hecho para nosotros el intercambiar productos con otros productores locales, así como se hacía toda la vida, es prácticamente imposible. O sea, todo eso lleva una cantidad de gestión Sí, ¿no? O sea, que al final llamas a la gran distribución, haces un pedido de verduras enorme y a nivel de gestión es mucho más sencillo que poder comprarle a tu vecino que tiene una huerta. Pero sí, así, o sea, sí, eso es sí, así. sí. Entonces, en esas guerras estamos, porque es así. Y luego es cierto que si bien en las zonas rurales se han conservado más cierta gestión territorial colectiva, pues eso, la lucha de los comunales es una buena prueba de ello, es cierto que no solo eso está condicionado por las condiciones materiales, sino que existen unas bases culturales y unos Claro. aprendizajes para ello, ¿no? Esos aprendizajes, por supuesto, que están desapareciendo porque cada vez lo hacemos menos. No solo eso, sino que las nuevas formas de cooperación necesitan nuevas formas culturales, a su vez, vamos a decir, nuevos aprendizajes, ¿no? Mm, Y yo creo que los tenemos y nosotros los hemos puesto en práctica desde procesos de facilitación, de resolución de conflictos, es decir, nos apoyamos por un lado en lo que hemos aprendido de, vamos a decir, de la tradición, ¿no? mm. Bueno, pero por otro lado, nuevas herramientas para gestionar procesos colectivos que son relativamente modernos en el sentido de que no nos agrupa tanto la geografía, que también, pero no solo, sino también ciertas afinidades que son personales, que son de proyecto político, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues esto es uno de los grandes retos del cooperativismo, ¿no? Esa gestión de lo personal y que ahí entra un poquito también el tema del feminismo en el sentido de que muchas veces se invisibiliza esto en la cultura organizacional, se invisibiliza el papel de los vínculos, es decir, cómo se gestionan esos vínculos y cómo lo hacemos mejor para que esto funcione, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Los cuidados mutuos, el tomar en cuenta las particularidades y las necesidades de las personas que forman parte de los proyectos. Entonces, bueno, realmente apostamos no solo por necesidad, que también, porque también esto es importante, pero sí también como una apuesta política por esta cooperación entre pequeños proyectos, desde luego. Pero es cierto que eso requiere un trabajo de gestión muy, muy importante, también a nivel gestión de nuestras propias relaciones personales, expectativas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay que desarrollar cultura también, ¿no? Sí, O sea, ya existe, pero ser capaces de dedicarle el tiempo, ¿no? De pensar que ir al trabajo no es solo ir a producir o hacer la parte de marketing o hacer facturas, sino que hay un rato grande que vas a tener que dedicar a hablar con tus compañeros, sí. negociar, ¿no? Gestión de emociones también, Mm, que suena muy feo lo de la gestión de emociones, pero sí, ¿no? Como dar un espacio, ¿no? Porque estos procesos son de muy largo plazo, son muy desgastantes
Porque a nivel económico los proyectos agroecológicos somos muy poco viables si vamos a lo monetario, porque claro, nadie cuenta la viabilidad de pues, los beneficios sociales o medioambientales que puedas estar generando, ¿no? A nivel monetario realmente nos cuesta mucho sobrevivir de la producción. Entonces, eso te desgasta, lógicamente, ¿no? La precariedad económica te desgasta. Pues todo eso hay que hacer algo con ello para llegar lejos, ¿no? Claro, No, pues es súper importante lo que estás comentando. O Sí, sea, sí, claro. porque sí que se habla mucho, es verdad, de la parte esta, pero lo que dices de la parte emocional, o sea, no es ninguna tontería. O sea, lo más fácil es que te desanimes por lo que Sí, estás diciendo y digas, sí. ya está, ya no puedo Sí, más. voy a buscar una solución individual, ¿no? Exactamente. A mi problema, sea cual sea, ¿no? O a mi futuro laboral o demás, ¿no? Sí, sí, sí. y desde el punto de vista, Verónica, de los consumidores, de la gente que Sí. se acerca a la Asturcilla o Mm, a Confusión o a Funginatur, mm, son consumidores que entran por la calidad del producto, por la mm, cuestión ecológica, o a veces valoran esta intercooperación, esta mm, cooperación, estas mm. alianzas. Quiero decir, ahí está una de las dudas, Sí. ¿no? Desde el punto, porque Mm, claro, yendo a la cultura, precisamente hay una cultura del consumismo y del consumidor. mm, Entonces, siempre está la cuestión de por dónde entrarle al ciudadano, al consumidor, si simplemente desde el punto de vista de las bondades de la calidad del producto, o mm, por unos, o metiéndole la otra cuestión, o mm. una combinación, cómo se le entra al consumidor? Pues en el caso de Asturcilla tenemos, yo diría que distintos tipos de consumidores. Hay algunos para quienes esta cuestión de el compromiso social del proyecto o sus dimensiones, pues eso, de cooperativismo, sostenibilidad, etcétera, pues son prioritarios y en ese sentido tal vez son consumidores que no consumirían otras cremas de cacao y por ahí, ¿no? Hay un grupo de consumidores, pero es verdad que algunas veces que hemos hecho encuestas sobre Asturcillas y en general a personas que lo consumían, la principal motivación era el sabor, es decir, que la Ajá. gente consumía Asturcilla porque estaba rico, pues estaba muy rico, ¿no? Porque estamos hablando de chocolate, fijaos que no, o sea, no sé, me imagino que en las dietas planetarias o quiero decir, en las recomendaciones de cómo sería una dieta sostenible, no sé qué, pues a lo mejor la crema de cacao sería algo que puedes consumir una vez al año, ¿no? O sea, no es un producto prioritario, no son verduras, yo qué sé, ¿no? Entonces, la gente mayoritariamente compraba Asturcilla porque estaba muy rico, lo cual es algo pues, que creo que nos pasa con los productos que tienen que ver con el chocolate en general, ¿no? Luego es verdad que tenemos consumidores que aprecian mucho, sobre todo en Asturias, el que sea un producto local, la marca Asturias, ¿no? Como, bueno, eso sigue pasando. ¿Y qué nos condiciona? A ver, yo creo que la batalla cultural del consumo responsable está ganada, que la batalla cultural de que amplias capas de la población consideren que tomar productos que son sostenibles, locales, etcétera, es mejor para nuestra salud humana y ambiental, esto yo creo que te lo compra por lo menos el 50% de la población. Pero eso no se traduce en el consumo de la misma manera y hay una disonancia cognitiva muy grande. Que tiene que ver con muchas cosas, yo creo. En primer lugar, con la cuestión económica, ¿no? O Claro. sea, ahora mismo, después de la pandemia, hemos visto cómo solo la gran distribución aumentaba su facturación. Y la gente va a intentar gastar menos, porque aquí vamos a un tema cultural. Hemos nacido en una sociedad donde cosas que van a dejar de ser baratas lo fueron, por ejemplo, la energía, los combustibles fósiles y los alimentos. Entonces, el cambio de mi alimentación mensual me cuesta 200 euros a me va a costar 400 euros, no lo hemos hecho. Y, lógicamente, tampoco tenemos un aumento de ingresos tan grande, ¿no? Entonces, gastamos mucho dinero en otras cosas, pero no en alimentarnos. Y esto es así, y lo digo a pesar de saber que hay consumidores que se esfuerzan muchísimo y que son personas muy comprometidas eh, en consumir productos locales y de proximidad. Pero creo que en la mayoría de los casos esto, digamos, yendo a un círculo un poco más amplio, que es a lo que tenemos que ir si queremos sobrevivir como empresa, como proyecto, pues tenemos más la intención que luego la realidad de realizar un consumo responsable significativo. Qué fascinante porque Eh, se une lo cultural y lo económico aquí. Totalmente.
O sea, que somos, o sea, fijaos, bueno, no sé la edad que tienen vuestros padres, desde luego mis padres, que son personas pues, de Asturias, de origen campesino, etcétera, dan un valor a los alimentos muy distinto al que puedo dar yo, que realmente nunca ha sido una parte significativa de mi renta, a pesar de que pues, he sido una consumidora responsable desde hace muchísimos años. Pero a lo mejor para nosotros la vivienda ocuparía ese lugar de algo en lo que hay que invertir y realmente es, ¿no? Como... Pero los alimentos no, los alimentos son algo, bueno, relativamente barato en nuestra vida, ¿no? Entonces, a raíz de la cuestión de la pospandemia, nosotros hemos visto como muchas de las tiendas que eran nuestros canales de venta prioritarios, que son el pequeño comercio, porque nosotros vendemos en canales cortos, incluso grupos de consumo, pero digamos que el grupo de consumo ya estaría muy metido en los consumidores más comprometidos, pero el pequeño comercio ha demandado mucho menos nuestros productos, pero no solo eso, es que muchas veces hemos visto como un porcentaje altísimo de pequeños comercios cerraban, no es que dejaran de comprar Asturcilla, es que ellos estaban vendiendo menos de todo. Sí. Porque la gente se ha ido a la gran distribución. Entonces tenemos una crisis muy grave en ese sentido. Que este año, por ejemplo, se vio en Biocultura, ¿no? Que es una feria que ocupaba 2 pabellones, que este año ocupaba 1, desde hace 40 años ocupaba un espacio, pero hay una contracción muy grande en nuestro sector. Yo sé que esto es noticias positivas No, pero y quiero decir que nosotros ahí estamos luchando por ver cómo salimos de esta, pero desde luego la contracción del consumo en productos como los nuestros, que son de pequeños productores. Yo pienso que Asturcilla, nosotros desde luego tenemos unos márgenes bajísimos, pero no tiene un precio excesivo, pero siempre vas a encontrar productos convencionales o incluso ecológicos con un precio menor, pues porque tienen menos avellana, porque vienen de procesos industrializados, porque por supuesto no usan ingredientes de comercio justo, etcétera. Pues todo esto que te rompe los precios por abajo, pues te hace menos atractivo a los consumidores, a pesar de que, como digo, la gente compra Asturcilla porque está rica, prioritariamente, porque está rica, y seguimos teniendo muchísimos consumidores y tiendas y grupos de consumo a los que estamos, por supuesto, súper agradecidos, porque sabemos que implica incluso problemas de gestión, el no llamar a una gran distribuidora que te trae todo, sino llamar a 25 pequeños productores, ¿no? claro. Almu, vosotros habláis mucho de este nudo gordiano al que se refería Verónica, ¿no? Sí, sí, bueno, desde 2019 llevamos haciendo estudios precisamente sobre esto, ¿no? Hablando precisamente de lo que ha comentado Verónica, que lo ha explicado ella también, ¿no? De la brecha que hay entre el consumir, realmente tú te piensas consumidor consciente, pero luego a la hora de la verdad no consumes como piensas o como te crees que piensas, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde se pierde todo esto? Ahora la verdad es que desde 2019 a 2023 el escenario es más complejo. O sea, no es una cuestión simplemente... han variado muchas cosas. El término de sostenibilidad no dice ya nada, todo es sostenible. La inflación está haciendo muchísimo daño, el mundo se ha vuelto más complejo. El daño que ha hecho todo el rollo este del negacionismo, que parece una chorrada, que empezó con la pandemia, pero que realmente se ha extendido como, pues hace pues que la gente, mucha gente no se plantee que hay más allá de pues, todo lo que ha explicado Verónica. Realmente sí, o sea, detrás de un precio bajo o de un precio un poco más alto, lo que hay detrás. Y detrás de un precio bajo, las externalidades muchas veces que no se pagan y de las que no es consciente el consumidor, ¿no? Y es que es como lo explicaba Verónica, es que ya lo ha explicado muy bien. Realmente, pues no tenemos un precio tan alto cuando realmente si ella vendiera su producto para tener los márgenes que tiene cualquier producto de estos industrial equivalente, pues lo tendría que vender muchísimo más caro, no lo vendería por el precio que le tendría que poner. Entonces, es lo de siempre, ¿no? Estamos jugando en ligas diferentes, o sea, el mercado, digamos, es común para todos, pero hay unos que juegan, que hacen trampas y los que, digamos, la forma más honesta de hacer las cosas, que no solamente es más honesta porque haya unos valores detrás y porque lo hacen con un cuidado y porque lo hacen, digamos,
de una manera más sostenible, aunque la palabra ya cada vez diga menos, pero realmente es más sostenible porque tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente, a crear riqueza entendida no como riqueza solamente económica, riqueza en el territorio, de fijar población, de que no solamente se lleva a las grandes capitales, o sea, todo un montón de cosas que hay detrás de productos como Asturcilla. Pues de esto, ese mensaje a la gente de a pie pues no llega o no nos llega, ¿no? Entonces tú en tu mente sí que quieres ser responsable, quieres ser consciente y todo esto y demás, pero luego a la hora de la verdad pues tienes X para gastarte y es lo que decía Verónica, y contra esto es difícil luchar. Pero también intentando ser positiva, que yo creo que si la gente conociera, o sea, si la gente conociera, digamos, tuviera en el lineal, cosa que no ocurre, obviamente, Claro, porque no distribuyes, pero si tú tienes en el lineal a la marca que todos tenemos en la cabeza y Asturcilla al lado, pues dirías, pues mira, a lo mejor Asturcilla es un poco más cara, pero es que está más rico, ¿sabes? Y me gusta más todo lo que hay detrás. más sano, sobre todo. Exactamente, porque todo ese tipo de cosas que van implícito en el producto, la gente, o sea, si te vas a mirar el producto solamente por el precio y no saber todo lo que hay detrás, como cuando compras legumbre de fuera, por ejemplo, o lo que decías de los frutos secos, o sea, de la avellana de Turquía, vale, sí, pero es que la avellana de Turquía hay que traerla a España, Claro. Está ¿sabes? A claro. lo mejor Quería es decir que cuando hablaba de la avellana de Turquía, no tengo nada en contra de la avellana de Turquía. sí, ¿no? Mi problema es con el mercado agroalimentario global. Si los productores turcos tuviesen una retribución justa por sus productos y se vendiera localmente, pues vamos, que no era una cuestión nacionalista, ¿no? Como dice, lo que viene de fuera, ¿no? Sí, el problema no es ese. O sea, como... El No, problema El problema es que seguramente la avellana de Turquía genera pobreza también en Turquía, ¿no? Que es un exactamente. poco... exactamente. Estamos ya terminando la entrevista. Antes que nada, Mm. siempre hay que conectar, que es lo que nos gusta aquí. Las webs, muy interesante. Asturcilla.com para quien quiera conocer y degustar esta crema de avellanas al cacao. Confusioncomidas.com, o sea, todo junto, confusioncomidas.com. Y la última web que queremos reseñar, funginatur.com. Fungi de, bueno, De de seta. setas, ¿no? De shiitake, De sí, en particular. Ahí está. Bueno, pues estamos ya terminando la entrevista. Pues simplemente, Verónica, a modo de conclusión, una última reflexión que quieras dejarnos y que no deba quedarse en el tintero. Bueno, pues a ver, la verdad es que a pesar de que existen muchas dificultades para sobrevivir en nuestro ámbito, sí que es cierto que creemos que nuestros proyectos están llenos de sentido, en un sentido muy amplio. También incorporamos cuestiones o hemos incorporado cuestiones como los cuidados, o sea, Asturcilla Kikirikop hizo una apuesta bastante grande por el tema de la economía feminista y durante años hemos incorporado el cuidado de los niños y niñas, que eran los que teníamos a cargo como trabajo de la cooperativa. Y pues creemos que en este mundo en crisis, en multicrisis, pues proyectos como los nuestros y tantos otros son parte de la solución. Entonces, esperamos que no nos lleve por delante todos estos terremotos sociales, políticos y económicos y poder seguir en la experiencia, porque creemos que esa experiencia, igual que nosotros nos nutrimos de otras experiencias, pues la nuestra puede servir, ¿no? a otros proyectos. Y bueno, y mientras tanto, pues si desaparecemos, pues oye, lo haremos comiendo Asturcilla, que ni tan mal, pero bueno, lo habremos intentado. Hay que luchar, y hay que insistir y hay que conectar. Desde la conexión de luchas, que al final estamos hablando de lo social, de lo ecológico, del feminismo, que también es una mirada diferente y más integradora de todas las cuestiones. Pues esta conexión de luchas suele ser la fórmula, no sé si para el éxito, pero por lo menos para seguir en esta lucha, precisamente. Para que no se haga tan duro, sí, desde luego. Sí, sí. Pues Verónica, muchas gracias y nada, nos dejas un montón de reflexiones y una muy rica crema de avellana al cacao, así que no está nada mal. Muchas gracias por este Gracias a tiempo. vosotras. Comprar Asturcilla, que si no la habéis probado está buenísima. Está buenísima, eso es un hecho.
Eso es totalmente cierto. Comprar Asturcilla y valoremos las cosas buenas, que es lo Sí, que se trata. Muchas gracias por Pues todo, gracias, Verónica. Daniel, gracias, muchas Almudena. gracias. Adiós. En el Lucernario sabemos que para caminar hacia otros mundos posibles es muy importante, imprescindible, el conocimiento. Porque debemos aprender todo lo posible de quienes nos pueden enseñar a comprender este mundo y que además nos pueden dar herramientas para cambiarlo, ¿verdad, Almu? Sí, un lucernario es también una claraboya, un lugar por donde entra la luz. Y la luz es también símbolo de conocimiento, porque cuanto más sepamos, más libres y críticos seremos, y más capaces de actuar para cambiar las realidades que no nos gustan. Pues nada, vamos a intentar aprender y para eso nos hemos traído hoy a un hombre muy sabio y como todos los hombres sabios, o todas las personas sabias, no presumen de ello, que es un síntoma de sabiduría. Paco Álvarez, presidente de la Federación Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Economía del bien común suena muy bien y bueno, seguro que si le preguntamos a todos los empresarios, a todos los políticos, a los responsables de cualquier cosa importante, bueno, Paco, todos dirán que buscan el bien común. ¿Cuál es vuestra definición del bien común? Entonces, Bien, tienes totalmente razón. Es igual que la palabra sostenibilidad. Hoy todo es sostenible. Todo. Y hay que aclarar efectivamente conceptos. Tienes además una connotación, ¿no? Muchas personas piensan que es una especie de teoría y que defendemos, los que la defendemos somos como ascetas que nos encerramos en una habitación a ver si levitamos y tenemos la inspiración divina. No, esto es muy concreto. La mejor prueba es de poder leer el libro que dio lugar al nacimiento, que se llama La economía del bien común, que está publicado actualmente en 7 lenguas, la última ha sido en japonés, que se escribió hace ahora un poco más de 14 años y cuyo autor es Christian Felber. En sí. grandes líneas es algo muy simple. Se trata de darle al modelo socioeconómico vigente, que está, digamos, basado únicamente en el dinero, cambiar eso por otro modelo socioeconómico que está basado en valores, pero de una forma extremadamente concreta. Me explico. Desde el punto de vista modelo actual, algunos se le llaman liberal capitalista, pero que de liberal no tiene nada, es capitalista total, la felicidad se mide a través del PIB, por ejemplo, o se puede también medir por términos siempre en relación con el dinero. Aplaudimos a los países cuyo PIB crece. China ha sido, sigue siendo todavía fíjate, 10% anual, 7% anual. Y miramos con tristeza a los países cuyo PIB no crece. Pero el PIB traduce, por ejemplo, que en China se pueda utilizar mano de obra infantil. Traduce el PIB que en muchos países se remunere de la misma forma a un hombre y a una mujer que hacen el mismo trabajo. ¿El PIB mide eso? No. Y estamos, ya digo, acostumbrados hasta con términos que han sido deformados. Por ejemplo, se dice el modelo socioeconómico, se habla de economía. Cuando se habla de economía, ¿de qué se habla? Claro, es una ciencia social, no son matemáticas. Habría que empezar por ahí, ¿no? No, hay que empezar por el origen de la palabra, que Claro, viene del griego, oikos nemein, que significa la gestión del hogar. claro. Es eso, economía. Y lo que tenemos que hacer es intentar ya poner encima de la mesa los términos y el significado. Si los términos y las palabras no tienen sentido, pues oye, entonces apaga y vámonos. Pero si tienen sentido, hay que utilizarlos en ese sentido. Y cuando hablamos de economía y solamente estamos hablando de dinero, hay que decir, usted no está hablando de economía. Crematística. Usted está hablando, exacto, está usted hablando de dinero. Y habla usted de dinero, que tiene derecho a hacerlo. Si vemos pues el origen de la palabra, la gestión del hogar, en el hogar se necesita dinero, bueno, se necesita una herramienta que facilite el trueque, porque hoy en día, cuando yo doy conferencias en los institutos de enseñanza media, llevo siempre algún billete en el bolsillo, se lo enseño a los chavales y chavalas y les digo, esto es un pedazo de papel, es un pedazo de papel.
Y hace cierto tiempo se utilizaba el oro, se ha utilizado hasta la sal como medio de facilitar el trueque, porque si yo tengo que intercambiar huevos por leche, que es lo que pasaba en ciertos momentos de la historia, eh, ¿qué equivalencia? ¿Una docena de huevos, un litro de leche o 6 huevos? El dinero lo que permite es una herramienta que permite el trueque, nada más. Bueno, hoy en día además hasta el dinero lo tenemos en nuestros móviles y es algo etéreo que ya no son ni billetes. Es una Entonces, convención, en realidad. es una convención, es la confianza que tienes en el pedazo de papel que yo te voy a dar por algo que tú, un servicio que tú me puedas dar. Bien, ya empezando por eso es muy importante. Entonces, la economía del bien común lo que hace es decir, sí, necesitamos esa herramienta que se llama dinero, pero en la gestión de la casa también necesitamos educación, ¿o no? En la gestión de la casa necesitamos repartir equitativamente lo que entra en la casa. En la gestión de la casa necesitamos tener una casa limpia. Cuando metemos todos esos aspectos es cuando podemos utilizar la palabra economía. Y luego vamos al tema del bien común. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si miramos la evolución de la historia, empezando por nosotros mismos, nosotros somos el resultado de una cooperación entre dos personas. Y luego hemos visto que como, digamos, las tribus que se reunían entre ellas para solidariamente poder vivir mejor, pero de una forma con la palabra solidaridad verdaderamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, la construcción de la sociedad, que parte de la célula familiar, detrás de eso viene la cooperación entre familias, detrás de eso viene la empresa. Un conjunto de empresas se encuentran en un ayuntamiento, en un entorno, digamos, administrativamente gestionado. Ese ayuntamiento está en una región, la región se encuentra en el país forma parte de un continente. Ese es de abajo arriba y no de arriba a abajo, como hoy ocurre. El Fondo Monetario Internacional ha dicho, ale, todos de rodillas. El Fondo Monetario Internacional no tiene ni repajolera idea de lo que pasa en Bollullos del Condado. No tiene. Además, cuando se equivoca, y se equivoca a menudo, resulta que dice, pues nos hemos equivocado, narices. Pero a Es que cada vez, posteriori. claro, pero es que cada vez que tú dices que hay que hacer algo, todo el mundo empieza a hacerlo. Y luego, ahora nos hemos equivocado y no pasa nada. Es que, bueno, entonces, el modelo económico actual, pues, tiene como características que se basa únicamente en el dinero y no tiene en cuenta los valores. Y, en segundo lugar, va de arriba a abajo. Y Entonces, tenemos que cambiar eso. No es natural. Como he entiendo. indicado antes, la evolución del ser humano empieza por la colaboración, cooperación entre dos personas y se termina, pues efectivamente, por una estructura social más amplia. Pues, a partir de la célula familiar tenemos que ir a la célula empresarial, porque es la que estructura también la sociedad. Y lo que hace la economía del bien común es precisamente proponer una matriz Ajá. y un ejercicio que en la parte horizontal se encuentran los valores, la dignidad humana, la verdadera sostenibilidad que hay que explicar también y daré unas pinceladas. Es importante porque ese término hoy en día no, bueno, no empieza en una reunión, yo ya la he pronunciado hace un ratito, pero cualquier programa de televisión, cualquier periódico, cualquier radio, la palabra sostenibilidad aparece enseguida. Y es muy importante, como la palabra economía acabamos de ver, hay que también daré unas pinceladas sobre la palabra empresa, pero la palabra sostenibilidad es algo que se definió por un informe en la ONU, Sí. el informe Brundtland, en 1986. Y es la intersección de tres esferas, la económica, la social y la medioambiental. La intersección de las tres, es decir, no hay que ir a una y decir economía sostenible. La economía no puede ser sostenible si no se mira qué impacto tiene en la esfera social y en la esfera medioambiental. Se dice, el medio ambiente es sostenible. El medio ambiente no puede ser sostenible si no vamos a ver qué impacto tiene cualquier medida que tomemos en esa esfera del medio ambiente, qué impacto tiene en la sociedad y qué impacto tiene también en la esfera económica. Es decir, la intersección. Porque yo digo siempre, una banqueta con 3 patas es sostenible, pero eso no es la sostenibilidad. Y esa palabra está verdaderamente súper abusada y tenemos que decir una vez más, mire usted, si hay otras palabras, se puede decir esto es vivible, esto es realizable, hay un montón de palabras, pero si usted utiliza sostenibilidad,
sea usted gobierno, sea usted familia, sea usted lo que sea, tiene que hacer ese ejercicio de que cualquier decisión que tome en una de esas tres esferas, debe usted ir a ver qué impacto tiene las otras dos. De hecho, cuando se puso bueno, cuando se decidió en este informe de Brundtland a abogar por el desarrollo sostenible, hubo otras opciones como el ecodesarrollo, que directamente se opusieron a ese término porque es un concepto como mucho más fuerte, ¿no? Cuando ya hablamos de ecodesarrollo, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Claro. Pero es que, precisamente, pero es ahí donde vuelvo a repetir, creo que las palabras se están deformando. ¿Y quién las deforma? La deforma a aquellos que defienden el modelo económico actual, que les interesa que estén deformadas. Porque si se va al origen, este modelo actual se demostrará que no está respetando lo que verdaderamente esas palabras significan. Es lo mismo, si quieres, que el tema, decía yo antes, empresa. Una empresa, perdonad, yo le pregunto a los alumnos de enseñanza media a los que voy a dar conferencias, les digo, ¿qué es una empresa? ¿Y sabéis cuál es mayoritariamente la respuesta? Lugar Pues para ganar mira, dinero. es un emprendedor, una emprendedora, que les gusta más esa palabra que el término empresario, con un conjunto de trabajadoras y trabajadores para hacer pasta. Eso es lo que dice, lo que tienen en mente, lo que tienen en los libros. Ir al diccionario de la Real Academia Española o la Oxford Dictionary o al Larousse francés y veréis que es la misma definición. Es una entidad que sea rentable para hacer dinero. Perdona. Entonces yo le digo a los alumnos y alumnas, oye, ¿y si la empresa no tiene clientes, existe? Y entonces, claro, me miran y claro, dicen, no, claro, es verdad, una empresa necesita clientes, porque si no, no existe. Y entonces yo voy al encerado, pongo al emprendedor, emprendedora, trabajadoras, trabajadores. ¿Añadimos clientes? Sí. ¿Y una empresa es autónoma? ¿Es autosuficiente? ¿No necesita, no sé, comprar ordenadores, materias primas, papel, si se hace periódico? No, necesita proveedores. ¿A que sí? Ah, sí, sí, verdad, sí. Ah, proveedores. Y una empresa que se puede iniciar con el ahorro de una persona o la familia que te puede echar una mano, etcétera, pero a medida que se va desarrollando, necesita financiación. Ah, sí, sí. Ah, pues entonces financiadores. Y para terminar, una empresa está colgada del cielo. Entonces, claro, mira, no. Entonces yo le doy nombres de empresas que ellos conocen. Cuando voy a un pueblo o una ciudad, me informo de las empresas que existen ahí, físicamente están aquí. ¿Y tiene impacto que el hecho de que una empresa esté en algún lugar físico? Por ejemplo, Una cosa, sí, Paco, es que está sí. entrando un rayo de sol, Ah, como la espérate, canción, por la ventana, como bonita tienes canción. razón. Ahí Es está. que no sé cómo. Tienes razón, tienes razón. Ahí, perfecto. Digamos que lo que estáis haciendo, por situar la cuestión, es todas estas cuestiones, todas estas variables que la economía capitalista las ignora, las Sí, externaliza, sí, introducirlas para que se tengan en cuenta a la hora de gestionar la cuestión económica. Estas cuestiones, absolutamente. hacerlas tangibles, hacerlas, digamos, pues eso, que tengan una presencia en la gestión económica, porque es que la presencia la tienen en el mundo real. Claro, claro. Y lo que estoy describiendo, como veis, son cosas concretas. Y daros cuenta que hace ya 14 años, esta matriz en la cual en la parte horizontal se encuentran estos valores de cooperación, de dignidad humana, de transparencia, de estructura democrática de abajo arriba, en la parte vertical de la matriz están los actores de todo esto. Y que son precisamente, consideramos nosotros, las empresas, pero también, por ejemplo, el ayuntamiento visto como una empresa, la universidad vista como una empresa. ¿Y qué componentes qué es una empresa? Que por eso estaba describiendo lo que era. Y aclaración de los términos que acabo de hacer: sostenibilidad, empresa, economía. Todo eso es concreto. Y luego ya cada intersección dentro de la matriz pues tiene su desarrollo. Pero daros cuenta de algo súper importante. Esto que Christian Felber puso encima de la mesa hace 14 años, se está materializando a nivel europeo. Últimamente se ha vuelto a aprobar una directiva que se llama la Directiva de Sostenibilidad, Así. que las empresas, desgraciadamente por el momento con más de 250 empleados y con una cifra de negocios tal, que esa es otra, se quiere dejar a las pymes fuera, que es una aberración. Dejar al 99% de las empresas europeas Claro. fuera de eso.
al final estamos trabajando, yo participo en Bruselas en los grupos de trabajo y estamos trabajando para que las pymes se les eche una mano, porque no tienen medios, sobre todo las micropymes, no tienen medios ni tiempo, pero que se les pueda ayudar, como en la Comunidad Valenciana se ha hecho cuando yo era director general de Economía Sostenible, donde ayudábamos a las pymes para que personas externas les hagan ese trabajo. Es que eso es muy importante porque pensando en empresas pequeñas, yo soy autónomo, yo soy freelance. Es verdad que en mi caso soy muy micro, ¿no? Pero las empresas muy pequeñas, incluso aunque estemos muy de acuerdo con estos valores, si aparte en la gestión de mi empresita pequeñita me tienes que Sí, sí, meter, y me parece muy bien, ¿no? En la consideración de todos estos valores, de todas estas variables que hay que sí, sí, introducir en la ecuación, porque la economía claro, no es un laboratorio, se da en el mundo claro, real. Y porque como dice Paco, hay muchas maneras de generar riqueza. O sea, tú en una universidad generas riqueza en valor humano, ¿no? En licenciados claro. universitarios. Hay muchas maneras de generar riqueza que el modelo económico, lo que comentaba antes del PIB y demás, no lo estás, no lo estás midiendo de ninguna manera. O sea, el PIB deja mucha información por decir que no estás diciendo. Sí, sí. Pero No, no, totalmente. pero hay que ayudar a las empresas pequeñas que quieran incorporar eso para que no les suponga un coste, ¿no? Porque... Exactamente. Por eso te digo, en el año 2016, cuando yo estaba en el gobierno valenciano, creamos, bueno, desde el punto de vista que el tema educativo es importantísimo todo esto también. Creamos 4 cátedras y ayudas a las pymes de menos de 50 trabajadores, no a las grandes, porque tienen medios, Claro. para que precisamente personas externas puedan hacer ese ejercicio, ese triple ejercicio, que la Unión Europea, repito, ya va a exigir a las empresas que son más de 250 trabajadores, pero que dice que para las pymes es voluntario, pero que estamos viendo que no lo es, porque damos cuenta que ya empieza a haber entidades financieras que para tener un préstamo Sí, pide a las empresas ese triple balance. sí. Bueno, pues todo esto, mira, con respecto a la pregunta que tú hacías, efectivamente, todo esto englobado en el paraguas del bien común, estoy intentando explicar que de etéreo no tiene nada. Todo esto es extremadamente concreto. Y la prueba es que la Unión Europea ya se ha puesto las pilas y dice, aquí tenéis la directiva. Un paso más, que introduce también algo que nosotros tenemos en nuestra matriz, que es la cadena de valor, el encadenamiento de cuando llegas a un servicio, todas las etapas intermediarias. Por ejemplo, actualmente se está hablando, y con razón, de la forma en que se está tratando a los agricultores, que están en huelga en toda Europa. Porque en la cadena de valor, desde que producen hasta que el producto llega, vemos que hay muchas injusticias. Bueno, pues eso está en la matriz y está en la directiva europea. Es así de simple. Además, daros cuenta, también hay otra cosa, hay otra palabra, perdona, que también define al modelo capitalista actual, que es crecimiento. Un país que no crece es un país fracasado. Y claro, el crecimiento no puede ser infinito. Exacto. Es que es evidente, nosotros crecemos también y tenemos un límite. Eh, eh, aquí, vía digamos, la herramienta de Internet que estamos utilizando, pues se podrá llegar quizá a 5.000 personas, digo yo, doy esa cifra, que Puede puedan ser. dialogar. Sí, pero 10 millones no. Bueno, cuidado. Todo, bueno, no, ya veremos. Pero un vaso, pues tiene el límite, es decir, el crecimiento, bueno, hay un economista, filósofo francés que se llama Serge Latouche, que tiene una frase, bueno, ya el pobre hombre está un poco cascado, pero tiene una frase que en Francia y luego ha dado la vuelta al mundo, que dice que el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Se puede elegir entre una cosa y otra. Es imposible. Yo le digo una vez más, porque me interesa mucho el tema educativo, a los chavalas y chavales a donde voy a dar conferencias, les digo, tenemos aquí la fábrica Ford, que dice que para que esto funcione todos los años tiene que fabricar 5% de coches más.
Coger vuestra calculadora, utilizar la fórmula de interés compuesto y dentro de 20 años decirme dónde vamos a poner los coches. A ver, Pero ahí el hay turismo... una cosa, Paco, que Sí, también sí, habla Latouche de la descolonización del imaginario sí, colectivo, que no solo es una cuestión de educación, que también, sino de lo que transmitimos en las aulas, pero también en medios de comunicación, en el marketing, en la publicidad, sí, sí, sí. ese ideal de lo que debemos de aspirar, y es a este Sí, sí, sí. crecimiento. No, no, pero yo prefiero la palabra desarrollo. Y te digo, por ejemplo, que yo formé parte también de cuando se iban a definir los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que es así, se iba a llamar Objetivos de Crecimiento Sostenible. Se iba a llamar así. Y conseguimos demostrar que no era que desarrollo sostenible, sí. El crecimiento no puede ser sostenible aplicando la verdadera definición de la palabra sostenibilidad. No puede ser. Es que el mundo es finito, vuelvo a repetir. Y entonces, pero se mete en la cabeza Claro. de los sistemas educativos actuales que lo importante es crecer, 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 cuando es imposible. Está bien, digamos, que nos desarrollemos. El desarrollo es algo correcto. El crecimiento, vuelvo a repetir, es una palabra capitalista que nos meten en la cabeza desde pequeñitos y que no es positivo para el desarrollo de la humanidad. Lo estamos viendo. ¿Qué ocurre cuando crecemos y crecemos y crecemos? Llega un momento donde hay crisis. Claro. Pero es que el sistema capitalista lo necesita precisamente para volver a vaciar el vaso y volverlo a rellenar. Pues es así como funciona. Y crisis y crisis y crisis, pero muchas veces hasta crisis de salud, porque en esto de ansias de crecer y de hacer más grande, por ejemplo, le hemos dado muy poca importancia de ver jabalíes en las calles de Barcelona. Increíble. ¿Por qué los jabalíes llegan a los pueblos y a las ciudades? Porque les estamos impidiendo vivir en su entorno natural. ¿Y por qué les impedimos vivir en ese entorno? Porque estamos ocupando y cada vez más de una forma diferente o variada, que puede ser con cultivos bestiales, con granjas de 12.000, 15.000, 20.000 cabezas, en fin, venga a crecer. Cuando en realidad, desde hace mucho tiempo además, un economista, Schumacher, con su libro Lo pequeño es hermoso, demostró que había otras formas de organizarse, que es lo que nosotros defendemos también en la economía del bien común, que es el cooperativismo. Es decir, cuando una empresa llega a una talla que está ya por encima de la gestión humana, y yo os voy a dar un ejemplo que he vivido en mis carnes, lo que hay que hacer es mantener la talla correcta, que pueda ser gestionable humanamente hablando, y cooperar con otras empresas de talla humana. Y se llegan a, por ejemplo, Mondragón es un ejemplo, y se llegan a estructuras empresariales más complejas, pero mejor gestionadas. Yo en la Bolsa de París, donde en un momento dado a alguien se le ocurrió nombrarme vicepresidente, tenía 900 personas a mi cargo. Cuando llegué a la Bolsa de Valencia y tenía 50 personas, me di cuenta humanamente de lo asqueroso que yo era en París, porque no tenía ni idea de lo que hacían las personas que dependían de mí, y cualquiera de mis decisiones impactaba a personas que yo no conocía. Y cuando me encontré con este grupo de 50 personas, donde cuando se constipaba el hijo de uno de los empleados o empleadas, yo estaba al corriente, las relaciones humanas eran totalmente diferentes. Y lo viví en mis carnes y me di cuenta la forma tan inhumana que yo había gestionado, digamos, o me había prestado a gestionar durante muchísimos años, sin tener idea, repito. Y esto le ocurre hoy en día a un montón de personas. Y hay otro aspecto que también quiero abordar. Es la estructura democrática, que también está en la matriz, de abajo a arriba, como ya he dicho, que se describe de qué forma se debería funcionar democráticamente. Y también la relación con respecto, dentro de la empresa, también es importante el tema de los salarios.
Ahí entramos en la repartición igualitaria en las casas. Bueno, Francisco, nos estás Sí, hablando de esta matriz del bien común, para que la gente la absolutamente. vea. Aquí se puede ver en Sí, la economía del bien común.org. Aquí está esta matriz con todos estos exactamente. valores en los Exactamente. dos Y ejes, dignidad, los sí, valores en la parte horizontal y en la parte vertical, las personas o el conjunto de personas afectados por esos valores. Es decir, trabajadoras, trabajadores, propietarios, financiadores, lo que es la definición de una empresa, sabiendo que esto se aplica también, vuelvo a repetir, tanto a un ayuntamiento, hay ya ayuntamientos que han hecho el ejercicio, muchísimos más que pensamos, sobre todo en Alemania, en Austria, en Italia, en España aproximadamente tenemos actualmente una decena de ayuntamientos. Precisamente mañana voy a uno de ellos al lado de Jaén, que es por primera vez en España, ha introducido el índice del bien común. qué En vez bueno. del PIB, el índice del bien común. ¿Y de dónde es, perdón? En Guarromán, provincia de Jaén. Y claro, porque hay que decir, precisamente, insistamos en ello, que esto no es algo etéreo, que esto es una No, manera de gestionar la economía muy concreta y que hay empresas y también administraciones que ya están dando estos pasos, que ya están funcionando así en el día a día. universidades también. En la Comunidad Valenciana yo creé la Cátedra de Economía del Bien Común, también la Cátedra Empresa y Humanismo, también la Cátedra de Economía Feminista y la Cátedra de Economía Azul, en el sentido del Mediterráneo, que hay que tener cuidado también con los mares y los océanos. Y todo esto de una forma, vuelvo a repetir, extremadamente concreta, con indicadores que se miden y que indican si se está verdaderamente contribuyendo al bien común. Quería preguntarle a Almu, porque insistió mucho que en este primer programa del Lucernario tuvieras tú, que habláramos de la economía del bien común, que sé que para vosotros es ejemplar en muchas cosas. Pues cuéntanos, Almu. Eh, a mí me encanta, vamos, me encanta tener a Paco hoy aquí porque, bueno, ya le estáis escuchando, es maravilloso escucharle. Y bueno, qué mejor que Paco, ¿no? Para explicar cómo ha explicado cómo las empresas, o sea, el papel fundamental que tienen las empresas en la sociedad, es un agente de la sociedad, o sea, no es algo, ni es algo malvado, ni es, es algo necesario, ¿no? Para el desarrollo. Y cómo explica, ¿no? Que la riqueza no se mide por el ánimo de lucro, como nos han enseñado en la facultad y nos llevan enseñando y se sigue enseñando ya desde hace mucho tiempo, y que el crecimiento y la riqueza es otra cosa. Y sobre todo para que pueda llegar su mensaje a la gente y también a las empresas. Que, bueno, pues que sería maravilloso que empresas que escuchen esto se acerquen, se interesen y, y hagan el balance. Y entonces, pues me gustaría decirle a Paco pues que haga un llamamiento pues a las empresas, cómo se pueden acercar, cómo las pequeñas empresas pueden, ¿no? O podemos acercarnos a la economía del bien común, porque muchas empresas pequeñitas andan, pues digamos, quieren hacer las cosas mejor, pero andan como un poco perdidas y no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Les falta el conocimiento. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden acercar Pues mira, a una este cosa muy tema? concreta. Hasta ahora, el movimiento, que es un movimiento internacional presente en todos los continentes, eh, era un poco, yo diría, eh, trabajaba internamente, hombre, en contacto, evidentemente, con empresas, universidades y tal, pero las reuniones del movimiento eran muy internas. Y yo he propuesto, y lo vamos a hacer, que crear un foro, que se llama Foro de Empresas, que vamos a hacer por internet el próximo día 21 de marzo, a las 7 de Espectacular. la tarde. Y van a estar ahí los consultores y auditores de la EBC, porque para poder, digamos, hacer que una empresa haga este ejercicio, no solamente lo tiene que hacer y que le echen una mano, sino luego tiene que ser auditado por personal externo. Aquí no se trata de que hagamos como con la responsabilidad social corporativa, en la que cada uno se hace su trabajo y dice qué bueno soy. No, no, no. Exacto. Auditoría externa, que además es lo que pide también la Unión Europea,
con la directiva de sostenibilidad. Bien, entonces vamos a hacer esta reunión con auditores y consultores de la EBC, con empresas que ya han hecho el ejercicio, con aquellas que lo están haciendo y aquellas que se quieran apuntar, que les interesaría saber cómo hacerlo. ¿Cómo se pueden apuntar? ¿Hay algún contacto para la gente que quiera participar? Lo digo porque... Sí, hay que acceder a la web de la federación, donde estará la dirección de contacto. Puede ser aquí, economiadelbiencomún.org. Sí, sí. Aquí hay, hay un contacto y aquí hay unos correos también, o sea que aquí hay posibilidad de contactar fácil. Sí. Y estará, no me acuerdo dónde lo han puesto, pero seguramente que lo van a poner, si no lo han puesto, lo van a poner el enlace. Publicarán el evento, Dani. Perfecto. Pues estaremos al loro, porque es muy importante. Precisamente lo que queremos también en el Lucernario es crear comunidad y que la gente contacte y esto crezca en estos movimientos. Efectivamente, y precisamente lo que has dicho es muy importante, Daniel, porque lo que pretendemos en ese foro es que también se establezca cooperación entre las empresas que han realizado, están realizando o van a realizar. Que haya cooperación, pero cuando digo cooperación no solamente que buenos somos, hemos hecho el ejercicio, sino cooperación, business, dinero, cooperación que permita que estas empresas, entre ellas, puedan, digamos, avanzar y crecer conjuntamente en la idea de que hablábamos antes de estructuras empresariales cooperativas donde, pues yo no sé, si hay una empresa que fabrica papel, que ha hecho el ejercicio de la economía del bien común, y otra que necesita ese papel, pues entre ellas colaboran en términos también de economía circular, que tan de moda está. Es lo que pretendemos también que ese foro sea. Y también, bueno, os puedo decir que la primera reunión precisamente va a tener como tema la directiva de sostenibilidad europea, por qué las pymes se tienen que poner las pilas, y tenemos los medios, absolutamente todos, para poder ayudarles, en el sentido de que las pymes hagan negocio, de que las pymes crezcan, de que las pymes sean empresas rentables. Hay que ganar dinero, si eso, la comunidad del bien común no le da la espalda a eso. El problema no es el dinero, es el uso que se hace del dinero. Yo digo siempre lo mismo. A ver, en casa tenemos un cuchillo, ¿verdad? Y un martillo. El problema es que la herramienta no tiene culpa si yo cojo el cuchillo y mato a alguien o machaco la cabeza de alguien con un martillo. El problema es el uso que se hace de la herramienta y la educación que yo he recibido para usar esa herramienta correctamente. Lo mismo ocurre con el dinero. La diferencia con el sistema capitalista es que el dinero es un objetivo, no una herramienta, es un objetivo. Y eso hay que cambiarlo. El dinero sí como medio, como herramienta, pero no como objetivo. Y eso es importante. Y un aspecto también que quiero señalar es que nosotros, y esto en Europa se empieza ya a hablar, también nos importa mucho el tema salarial dentro de las empresas. Es decir, tener un factor salarial razonable. Cuidado, el empresario o empresaria que ha arriesgado, ha puesto su patrimonio en juego para poder crear eso se tiene que remunerar, definiéndolo en interno. Oye, que yo me he jugado aquí lo que sea y me tenéis que pagar por eso. Perfecto. Pero luego el tema salarial hay que dejarlo aparte. La masa salarial es algo que produce la empresa. Quiere decir que lo producen todos aquellos que hacen que una empresa exista, no solamente. Y entonces, es normal de que un presidente gane 12 millones de euros al año cuando el salario mínimo hace que una persona gane 12.000 euros anuales. Habría que hablar de salarios máximos, igual que de mínimos. Ya se empieza a hablar. Nosotros lo hacemos desde hace 14 años. Agraciadamente ya se empieza a hablar. Claro que sí, un salario máximo. Vamos a ir terminando ya la entrevista. Vale. También hay aquí en tu web, labolsaylavida.org, precisamente hay un artículo muy interesante sobre estas directivas europeas de sostenibilidad. Sí. Bueno, hay un montón de información muy interesante en labolsaylavida.org. Y lo que acabas de enseñar, perdona que te interrumpa, es Economía Humana, que va a publicar un libro dentro de poco. Digamos que compartimos muchos cromosomas con Economía Humana, evidentemente, y van a publicar un libro de las historias de las personas que han tenido una evolución, y entre las cuales yo me encuentro,
de haber nacido en el Puente de Vallecas, en Madrid, y gracias a mis padres que se tuvieron que ir al extranjero para vivir más decentemente, pues pude estudiar. Pero yo estoy muy orgulloso de que la gente sepa que yo he nacido en el barrio más pobre de Madrid, que cuando yo nací, además, era provincia de Madrid. Mi partida de nacimiento dice Francisco Álvarez Molina, nacido en Puente de Vallecas, provincia de Madrid. Y estás hablando, bueno, Almu no sé dónde será, yo soy de Orcasitas, así que imagínate. Ajá. Así que bueno, pues, ¿Tú, Almu, pues dónde, nada. de dónde... Ahora que- Yo soy de Guadilla. Bueno, pues está bien, así, un poco de variedad. Terminamos ya la entrevista, siempre me gusta, bueno, la última intervención que no sea una respuesta a una pregunta, sino ese último mensaje breve, casi a modo de titular, que quieras dejar como resumen, o como último mensaje que no debe quedarse en el tintero, Paco. Pues mira, voy a dejar dos. Un refrán, proverbio chino que dice, si quieres comer durante un año, siembra semillas. Si quieres comer durante 15, 20 años, siembra árboles. Y si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Y el segundo es una frase de Einstein que es para mí básica. Einstein dice, la responsabilidad de las cosas que se hacen mal no es de aquellas o aquellos que las hacen mal. La responsabilidad es de aquellas y aquellos que miran a los que las hacen mal y no hacen nada. Pues una gran reflexión y una llamada a esa responsabilidad que todas las personas tenemos, porque aquí decimos que hay alternativas, pero se tienen que construir en primera persona del plural, desde el protagonismo de la gente. ¿Cómo lo ves tú, Almu? Pues yo lo veo eso, que como dices tú siempre, juntas podemos, ¿no? Juntos podemos. Eh, Solo no, el individualismo imperante no nos lleva a ningún sitio a estar separados, sino no a construir algo nuevo. No es Precisamente. natural. No es natural. No es natural. Somos el resultado, como mínimo, de un plural, de un padre y una madre, como mínimo. Eso como mínimo. Pues terminamos aquí la entrevista, pero volveremos a retomar porque nos interesa mucho este encuentro de marzo, así que estamos en contacto, Sí. Paco, y muchísimas Muy gracias bien. por lo que hace. Hemos aprendido muchísimo, así que, bueno, pues un gustazo Muchas gracias, este rato. Paco. Sí, un Gracias a gustazo. vosotros, de verdad. Gracias. Un abrazo. Siempre un Gracias. placer escucharte. Hasta luego, chao, chao. Chao. Bueno, y aquí en el Lucernario también vamos a tener una sección de noticias destacadas y muchas veces de noticias propias. Y en este caso es así porque tenemos este ranking de influencers en sostenibilidad, que lo hacéis vosotros desde Click Koala. Por eso a Almudena Carrillo, pues se ha unido la otra parte de Click Koala, Xavi Moraño. Pues muchas gracias por estar aquí y contarnos este ranking de influencers. Básicamente, explícanos en qué consiste esta iniciativa. Hola Dani. Bueno, nosotros este ranking lo empezamos a hacer prácticamente cuando nacimos en Clicoala con el ánimo de entender a través de una, como en este caso, pues Twitter o X, entender quiénes son los referentes, quiénes son esas personas que están muy referenciadas, que la gente los sitúa como influencers en las redes sociales. Básicamente lo que hacemos es acotar un territorio, o sea, acotar en un tema, que es la sostenibilidad, a raíz de cientos de palabras que encontramos en Twitter. Ambiente, energías renovables, reciclaje, productos locales, o sea, un montón de conversaciones distintas. Y entonces lo que analizamos es quiénes son los más referenciados. O sea, para nosotros el influyente es esa persona de la que hablan muchas personas y ellos lo encumbran como tema. Básicamente es eso. Luego, cuando analizamos la información, descartamos algunos perfiles porque decimos, bueno, realmente esta persona no es un referente en sostenibilidad, simplemente es una persona de otro territorio. En un momento puntual ha hablado sobre sostenibilidad. Entonces decimos, bueno, aunque esta persona en esta ola, en este momento, digamos que tiene cierta relevancia, es algo puntual. La siguiente ola, piensa que ya llevamos 9 olas, esta es la 9ª ola, o sea, en la siguiente pues no aparecerá. Y sí que hay personas que van fluctuando y que van situándose más arriba y más abajo. Lo importante, o sea, o el propósito de ese trabajo
es pedagógico, a que conozca estos perfiles. Nosotros queremos es tomar, o sea, al final este ranking lo deciden las matemáticas, lo decide la estadística. No queremos defender o decirle a la gente, no, pues mejor sigue a este referente o a este otro. Simplemente nosotros los damos a conocer y unos los vas a sentir más afines o más interesantes que otros. O sea, lo que queremos es que la gente los descubra, se interese por ellos y decida a quién quiera servir y a quién quiere seguir y a quién no quiere seguir. Y entonces, por eso publicamos un ranking muy largo de 100 personas y hoy particularmente vamos a hablar de los 10 primeros. Vamos a hablar de una manera muy resumida de los 10 primeros. Ya se ha visto alguno por aquí. He dicho, bueno, a lo mejor es bueno que los quite para que sea un poco más sorpresa, pero ha aparecido alguno, no pasa nada. Bueno, simplemente eso, que quede claro que estos son los datos, las estadísticas, no es una valoración vuestra, o sea, esto no tiene nada que ver con las preferencias de nadie, sino que son datos y estadísticas. Y vamos a hablar de estos 10 primeros, vamos a empezar del 10 al 1, como de la cadena 40, de una forma muy breve, ¿vale? Porque simplemente darles a la gente los perfiles en X por si se quieren informar y que simplemente pues que tengan esta información. Entonces, del 10 al 1, cierra esta lista alguien con su disco más maduro, quiero decir, perdón, con el número 10, Daniel Lara, que aquí lo tenéis, bueno, pues escribe sobre medio ambiente y energía en Infolibre y también en El País. No sé si queréis decir algo rápido o cambiamos al siguiente. Vamos al siguiente, Vamos Dani. al siguiente, venga, poco a poco. Sí, vamos a hacerlo breve y rápido y que la gente quiera investigar. Bueno, pues Antonio Turiel, AM Turiel en X. Creo que casi todo el mundo que tiene alguna curiosidad, alguna inquietud, lo conoce, ¿no? Básicamente. Pues aquí está en el 9. En el 9, casi en puestos europeos. Siguiente, 8, Greenpeace España. Greenpeace guión bajo punto ESP. Bueno, pues que además de ser muy relevante las acciones que hace, pues está muy claro que también es muy relevante en redes. La siguiente, pues, SEO BirdLife. Bueno, pues SEO BirdLife, una de las grandes, ¿no?, organizaciones ecologistas, @SEO_BirdLife, que, bueno, pues ahí lo tenéis y le podéis seguir, que también, pues, es muy importante su relevancia, ¿no? Seguimos aquí avanzando en el 6, Juan Bordera, que también es un periodista, @Juan Bordera, pues también la verdad es que es una persona con bastante actividad en redes sociales, no solo hace divulgación, sino que está muy, muy constante. Como ves, Dani, algo que nos gusta, parece paradójico, pero nos gusta el ranking, como ves, aparecen perfiles muy diferentes, van a aparecer todavía, o sea, todos los perfiles son muy diferentes, con lo cual, de los que nos sentimos orgullosos es que a nadie realmente le gusta al 100% lo que ve, porque son perfiles muchas veces que hablan de cosas contradictorias y polémicas entre ellos, pero también a la vez esto nos puede ayudar a contrastar diferente información. También puede ser constructivo porque encuentras información a día de hoy, que además esto es muy complicado porque todos estamos en nuestra cámara de resonancia, puedes encontrar opiniones, contrastarlas y luego llegar a tus propias conclusiones, que es algo que cada vez cuesta más, cada vez estamos metidos nosotros en nuestra propia habitación y nos cuesta asomarnos a las habitaciones de al lado. Muy interesante porque es verdad, cuanto más contrastado y más plurales sean tus fuentes de información, pues evidentemente mucho mejor. En fin, pues de Juan Bordera a otro perfil de un periodista, una activista, Yayo Herrero, @Yayo_Herrero, bueno, pues para mí una referente del ecofeminismo y también de las redes, como vemos aquí. Cuarto, quizá uno de los más polémicos, pero es lo que dicen los datos y es una persona relevante en la comunicación de estas cuestiones en redes sociales, estemos de acuerdo o no. Operador Nuclear, @Operador Nuclear. Bueno, pues es una referencia interesante, ya os digo, opinemos lo que opinemos para estos temas en concreto sobre la energía nuclear y su papel en esta transición verde.
Seguimos avanzando y tanto que decías, Xavi, de perfiles distintos, porque claro, el 3 no tiene nada que ver, de hecho sería totalmente contrario. Futuro Vegetal, @Futuro Vegetal, tan de actualidad porque, bueno, pues todas estas acciones de desobediencia civil y todo el eco que están teniendo y las posibles repercusiones legales, tanto de ellos, bueno, como habrá que ver qué pasa con la causa de los científicos de rebelión científica, ¿no? Que también estamos muy al tanto de ellos. El número 2, Santiago Martín Barajas, @Santi_M Barajas, pues también uno de los activistas más importantes y muy reconocidos en este país y que además de ser activista de Ecologistas en Acción ahora está en Alianza Verde, en este nuevo partido ecologista. Y bueno, pues es de estas personas que si también estás en este mundillo, pues es una persona muy reconocida por algo, o por algo o por mucho, ¿verdad? Sí. De hecho, Santi ha estado durante, o sea, yo creo que es el perfil que más veces ha repetido en primera posición en las olas anteriores. Ahora, pues, Es 3, 2 o 1 casi está en el siempre, número 2. que diría Joaquín Loki, es 3, 2 o 1, uno de los tres. Pero este año el número 1, y aquí lo tenemos, Javier Peña, @hope_en pie. Bueno, Javier Peña, que ahora mismo está muy de actualidad porque está grabando esta serie que se va a ver en RTVE y parece ser que en más televisiones y que veremos a ver esta serie, tenemos la esperanza de que sea un punto de inflexión. Y claro, que es posiblemente el influencer en... Bueno, no sé si le gusta ese término, es la persona más influyente en lengua castellana por lo menos de todo lo que es la emergencia climática, posiblemente no solamente a nivel nacional, ¿verdad? Estamos hablando de una persona en castellano quizá el más importante del mundo o por ahí, ¿no? Bueno, nosotros aquí lo que sí que sabemos es que si nos vamos a España y nos vamos a Twitter, eso es así. O sea, lo podemos contrastar. A mí me gusta contrastar con datos, me dedico a eso. Si nos tuviéramos que ir más allá, tendría que analizarlo y te lo diría, pero probablemente también es así, ¿no? Probablemente si nos vamos de lengua hispana y nos vamos a otras redes sociales, nos vamos a encontrar un comportamiento similar. Vamos a encontrar que Javier Peña es una referencia en todos los canales. Bueno, pues como dirían los periodistas clásicos, estos son los datos, las valoraciones ya pues son nuestras de todos estos perfiles. Pero muy interesante esta información y sobre todo precisamente para quienes nos estéis viendo y queréis profundizar más, investigar más, pues son 10 perfiles a los que desde luego hay que atender y bueno, pues es una información muy interesante para los que queremos indagar e investigar. Así que muchas gracias por este trabajo de Click Koala, Xavi, y muchas gracias por estos minutitos, vamos, que este atraco a mano armada que te hemos hecho casi. A vosotros, a ti, Dani. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, chao. Bueno, Almu, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Este primer programa del Lucernario. Pues hombre, para ser primero yo creo que no ha estado nada mal. Súper interesante todo lo que nos han contado los entrevistados. Muy, muy interesante. Como para poner luz y foco en cosas muy bonitas y muy interesantes. Yo creo que a mí me dejan las dos entrevistas largas, tanto la de Verónica de la Asturcilla como la de Paco de la Economía del Bien Común. Al final está muy enlazado el tema de la cultura, ¿no? Porque como bien decía Paco Álvarez, se sigue a gente que en las escuelas, en los institutos, en las universidades, sobre todo en las universidades, en todas las disciplinas y carreras que tienen que ver con la cosa económica, se sigue planteando un tipo de economía que es básicamente eso, ganar dinero a saco a lo bestia. Y eso no es solo educación, es cultura. Y esto enlaza también con lo que decía en la entrevista a Verónica de la Asturcilla, ¿no? Que esa cultura de lo común, que antes era algo natural, pero ya parece que no es tan natural, que hay que hacer un esfuerzo para recuperar lo colectivo, ¿no? Sí, hay que hacer un esfuerzo y lo interesante que es que la inercia, ¿no? Como nos cuenta cómo la inercia a veces te puede llevar a decir, pues mira, abandono porque esto es muy difícil, pero realmente la vía del individualismo yo creo que se está agotando, que no va a ningún lado.
que no, que es lo que dices, necesitamos un cambio cultural para que realmente, para sacar el chip, cambiar el chip completamente de la cabeza, ¿no? Está claro que la gente en general está descontenta. O sea, Mm. puedes estar más o menos sensibilizado, más o menos politizado, ser más o menos inquieto, pero incluso la gente menos acrítica no están contentos con el mundo en el que viven. Eso está muy bien, hay una esperanza para movilizar a la gente, pero ahí entra la cultura. Hay que ofrecer referentes que motiven y que inspiren. Y esto no se hace solamente desde los datos, sino desde eso que se llama mover y conmover, ¿no? Hay que conmover a la gente, que es hacer que nos movamos en colectivo, y eso significa, pues eso, que no solamente se nos tiene que convencer, sino que de alguna manera inspirar, ¿no? Exactamente, y que a veces puede parecer duro porque un poco nadas contracorriente, pero hay otra serie de valores que no salen en, digamos, en el balance económico, en la cuenta de pérdidas y ganancias, que al final tú te los llevas a casa, que están relacionados directamente con lo que somos, que es lo humano. Y lo humano no es, como decía Paco, ¿no? No venimos de la individualidad, venimos de lo colectivo y somos en lo colectivo realmente. Donde somos las personas es en la sociedad, no solo como individuos aparte. Sí que es necesario un cambio cultural que acoja los valores humanos. Básicamente, volver a hacer natural lo que es natural y que se entienda así. Básicamente es lo que intentamos aquí, ¿no? Es verdad que hemos nacido a contracorriente porque la dinámica, la inercia del sistema nos empuja a otro lado. Pero bueno, esto solamente convierte este tipo de iniciativas en algo todavía más interesante y precisamente pues más inspirador, ¿no? Que es de lo que se trata. Eso es lo que pretendemos, por Pues lo bueno, menos. pues bueno, aquí vais a tener este espacio para inspirar, para iluminar, porque existen alternativas, pero hay que poner el foco, nunca mejor dicho, en esas alternativas para que se vean y para que se vea no solamente ese fin, sino el camino, ¿no? Que se hace camino al andar y es muy importante ese poquito a poco que también se entienda que se pueden cambiar las cosas desde el hacer, desde el contacto con los demás y desde ese crear comunidad activa, ¿no? Y además, a veces ese hacer que tiene resultados tan interesantes como una crema de avellana al cacao muy rica, por ejemplo. Muy rica. Pues, Y que no estás solo y que aquí tienes un espacio y una comunidad eh, a la que acudir en la que te puedes inspirar. Pues aquí estamos para vuestro uso y disfrute, como diría aquel. Así que bueno, pues encantado de estar aquí, encantados estamos Almudena y un servidor de iluminar estas alternativas. Y nada, nos vemos en un mes más o menos, ¿no? En el Lucernario. Eso es, en un mes nos vemos. Pues un abrazo y un placer empezar esta andadura, Almu. A ver dónde nos lleva. Vamos a ver dónde nos lleva el camino. A ver dónde nos lleva el camino juntos. Un abrazo, Hasta, Dani. hasta luego, un abrazo, chao, chao.